vemos que la situación económica en el país reclama un cambio urgente o hacer cosas urgentes. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Que uno de mis proyectos estrella en el tema económico son los polos de desarrollo. Sin embargo, hay quienes dicen que la corrupción juega un papel en esto, o sea que, como bien lo mencioné, ¿no? La discrecionalidad del funcionario. ¿Cómo se va a combatir esto? La corrupción es un cáncer que afecta al sector público, al sector privado, no distingue fronteras, no distingue países, y por eso debemos hacer un esfuerzo extraordinario para combatirlo. Yo he planteado 3 medidas inmediatas en el camino de la persecución de los delitos de corrupción. Número 1, que los delitos de corrupción no prescriban en nuestro país. Ahora prescriben después de 10 años. Número 2, que se aumenten las penas para aquellas personas que son condenadas por un delito de corrupción. Y número 3, que se fortalezca nuestra ley de extinción de dominio para que nos permita incautar todos los bienes de aquellas personas que han sido condenadas por un delito de corrupción. Haré un cambio importante también en la estructura ejecutiva. Nosotros en el país existe ya desde hace algún tiempo la Secretaría Presidencial por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, pero como comprenderá es difícil confiar plenamente en una secretaría que es nombrada por el mismo presidente. Claro. Entonces yo voy a crear el Consejo Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Esa secretaría va a actuar como secretaría ejecutiva de ese consejo, pero ese consejo va a estar formado por representantes del sector profesional, por representantes de las universidades, por representantes de los sindicatos, de manera que sea un ente independiente el que supervisa el desempeño del gobierno en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Hemos hablado con mucha gente en los últimos días, hemos hablado con mucha gente de la calle y nos habla de que sí, a que tienen trabajo pero muy mal pagado. Y eso es un clima que genera migración, que genera problemas de inquietud social. ¿Cómo se va a combatir esto? Presenté un proyecto de ley para reformar esa legislación existente para que el salario mínimo sea revisado anualmente. El salario mínimo que tenemos actualmente no alcanza, como usted bien dice, a cubrir las necesidades fundamentales de nuestras personas, y esa es una de las razones, aunque la migración es multicausal, claro, esta es una de las razones que afecta. Entonces hemos pedido que se revise cada año. Antes se revisaba cada 3 años según la legislación actual. Queremos pasar a una revisión anual para garantizar un salario digno y que alcance para la sobrevivencia digna de las personas. El tema fundamental es cuáles son los factores de competitividad que vamos a buscar. Y los salarios bajos no son el factor de competitividad que va a hacer crecer una empresa. Exacto. Yo estoy dispuesto a ayudar a las empresas en conseguir tecnología de punta, en negociar compras para que esa tecnología de punta sea más barata. Estoy dispuesto a ayudar a las empresas a simplificar trámites. Estoy dispuesto a ayudar a las empresas en programas de formación a través del instituto que se llama el Instituto de Formación Profesional, que ya existe, para que migremos hacia una mano de obra calificada y ese sea nuestro factor de diferenciación. Y nos comentan el temor que existe por la inseguridad. Sí. Hay un plan que se llama el Plan El Salvador Seguro y se han reducido los homicidios y extorsiones en un 50%, pero no es suficiente, porque la gente nos dice, nosotros queremos que el gobierno esté todos los días presente con nosotros, enfrentando esta situación, no solo que venga la policía de vez en cuando, sino que esté aquí presente. Por eso mi apuesta fundamental en seguridad es el despliegue territorial del Estado. El día que estemos siendo juramentados como presidente y vicepresidenta del país, vamos a iniciar el día 1 de junio el despliegue territorial del Estado. ¿En qué consiste? En llevar el Estado a todos los territorios. Porque al final de cuentas es debilidad del Estado. Sí, claro. Se dejó territorios, no voy a decir abandonados, pero no cubiertos, y entonces los grupos criminales se fueron a instalar ahí. Dicen que en física y en política y en este caso se llenan siempre, ¿no? Entonces, para evitar eso, yo voy a desplegar en el territorio, no solo la policía, sino a los promotores de salud, a los maestros, a los promotores sociales, a las ventanillas de la CONAMIPE, que es la Comisión para la Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a las ventanillas de nuestra banca estatal para dar créditos para los emprendedores. Toda la estructura del Estado volcada al territorio para evitar que esos vacíos sean ocupados por el
por el crimen organizado, por los grupos criminales. Y para los empresarios salvadoreños que están en Estados Unidos, familias que emigraron de aquí, que ahora tienen un capital y que quieren invertir en El Salvador, ¿qué hay para ellos? Yo he lanzado un programa de incentivos, no solo para los que retornan de manera involuntaria, ¿verdad? Que son deportados porque no tienen papeles. Hay un programa que se llama El Salvador es tu casa para ellos. Pero para los empresarios salvadoreños que viven en Estados Unidos y ya sea que quieren regresar aquí o que quieren invertir aquí, yo tengo un programa de incentivos fiscales. Por ejemplo, a ellos se les va a exonerar de impuestos en las inversiones hasta que alcancen el punto de equilibrio de su inversión. Es que en Estados Unidos tenemos ya entre 200 y 300 mil personas o que están jubiladas o que están cerca de jubilarse. Y nosotros estamos trabajando un programa para el retorno de esas personas, para que puedan tener aquí su seguridad social, para que puedan tener aquí su atención geriátrica a las personas de mayor edad, pero para que tengan más seguridad. Entonces, estamos trabajando también en especializar gente para atención geriátrica y para garantizar los acuerdos con los Estados Unidos de manera que ellos puedan recibir su pensión aquí, tener su seguridad social aquí y hacer sus contribuciones. Me dicen, sí hay un problema de inseguridad y grave. O sea, hay un problema de reparto de territorios. ¿Qué es esto? Esto no es ajeno a otros países o a otras ciudades. Los Ángeles, por ejemplo, ha tenido ese problema y de hecho los dos principales grupos de pandillas que existen en El Salvador se originaron en Los Ángeles. Pero la apuesta central debe ser a que el Estado controle esos territorios para que los grupos criminales no ejerzan ese control y operen desde ahí extorsionando, amedrentando a la gente. Si usted puede ver aquí en El Salvador, es un problema precisamente de zonas, ¿verdad? De lugares donde estos grupos criminales tienen el control. En los otros lugares uno puede circular con relativa tranquilidad y me imagino que eso es lo que ustedes han constatado durante su visita aquí en el país. Pero el control territorial es fundamental, número uno. Número dos, aquí los jóvenes salvadoreños están siendo víctimas del crimen organizado. Muchas veces se les quiere estigmatizar y se quiere decir, es que los jóvenes, las pandillas, el crimen organizado. Eso no es cierto. Y yo estoy muy en contra de esa estigmatización porque en los tiempos de la guerra, que había otro problema, los estudiantes universitarios éramos estigmatizados solo por ser estudiantes universitarios. Y creo que lo que necesitan los jóvenes aquí son oportunidades. Entonces mi objetivo en la lucha para bajar los niveles de delincuencia, para lograr que estos grupos criminales no sigan operando, es como decimos popularmente, golpear de la cintura para arriba. ¿Qué significa eso? Significa golpear a los capos de los grupos criminales, a las estructuras de finanzas de los grupos criminales y no a los jóvenes que operan en el territorio, que muchas veces están operando por amenazas de los grupos criminales. A esos jóvenes lo que hay que hacer es darles oportunidades. Se dice que se ha probado todo, mano dura, mano blanda, negociaciones. ¿Cuál es la vía? Para mí la vía es un plan integral. El plan El Salvador Seguro es el único que ha garantizado una reducción sostenida de los homicidios. Hemos pasado de 22 homicidios en promedio diario en enero de 2016 a 9 homicidios en promedio diario en enero de 2019. Tuvimos un día negro, un día terrible esta semana, sí, pero ese no es el indicador de lo que normalmente está ocurriendo. A veces tenemos días con 0 homicidios o con 1 o 2 homicidios, pero por supuesto que cualquier vida humana es valiosa y tenemos que tratar de llevar a la mínima expresión los homicidios. Usted sabe bien también que en cualquier parte del mundo siempre hay un margen, un porcentaje de homicidios. Entonces la clave para mí es seguir impulsando ese plan integral, pero al mismo tiempo el despliegue territorial. Y el despliegue territorial también significa videovigilancia, que los criminales estén claros que no van a quedar impunes cuando cometan una fechoría, y eso es lo que nos va a ir garantizando pues una mejora sustancial en la seguridad. ¿Esas pandillas son en realidad carteles? Se comportan como carteles
y algunas veces le hacen trabajo operativo a los carteles del narcotráfico. Por ejemplo, buscan asegurar las rutas de la droga hacia los Estados Unidos. Por cierto, con Estados Unidos tenemos una cooperación extraordinaria. El año 2016 logramos incautar 10.000 kilos, más de 10.000 kilos de cocaína que iban para Estados Unidos, principalmente por vía marítima, y esa cooperación debe de continuar. Tenemos una cooperación con el FBI y con otras agencias de investigación de los Estados Unidos. Compartimos información sobre las pandillas. Por eso algunas capturas que se han dado en Estados Unidos es gracias a información que dan las agencias salvadoreñas, y algunas capturas que se han dado aquí son gracias a información que dan las agencias de los Estados Unidos. Hay que ser muy claro que la mayoría de personas deportadas no tienen antecedentes criminales o tienen lo que llaman allá felonías, algunos delitos menores. Pero Estados Unidos nos mandaba a todos en un solo paquete. El mismo paquete. Y no sabíamos distinguir quiénes tenían antecedentes con las pandillas. Eso cambió. Ya Estados Unidos nos manda caracterizado el expediente de las personas que tienen antecedentes con pandillas en Estados Unidos, y eso nos ha permitido capturar incluso en el aeropuerto personas que también tenían antecedentes aquí, se habían ido para los Estados Unidos. Eso nos da un mayor control. Se hizo una ley especial para vigilar esta situación, que los jóvenes que vienen con antecedentes de pandillas tienen que estar reportándose a un juez, tienen que tener una inspección policial para evitar que sigan operando aquí como lo estaban haciendo en los Estados Unidos. Nos avisaron que estaba a punto de salir una caravana y fuimos a entrevistar a la gente. Y realmente las condiciones en las que se van, hay mucha decepción, mucho enojo, mucha desesperación. ¿Qué hay para ellos? Que la única forma de disminuir los flujos migratorios es invirtiendo en los lugares de origen de la población migrante para mejorar sus condiciones. Y El Salvador es el único país reconocido por Estados Unidos, por el vicepresidente Pence, por la embajadora, que ha logrado que las llegadas de salvadoreños a la frontera sur de Estados Unidos hayan disminuido en un 60%. ¿Qué pasa con estas caravanas? Bueno, que es la reunión de alguna gente que todavía quiere emigrar, pero ya no son aquellas cantidades que emigraban antes. De hecho, de las primeras, un poco más de 2.000 personas que trataron de irse en caravana en las semanas anteriores, más de 1.000 de ellas ya están de regreso en El Salvador, porque fueron sorprendidas en su buena fe por los traficantes de personas. ¿Hubo engaños por ahí? Claro, porque hay también un aparato logístico para moverlos a ellos. A los coyotes les sale más fácil llevarlos en caravana y luego arreglar la operación allá en el norte de México que hacerlo directamente desde aquí. Entonces mi llamado a las personas es que tengan mucho cuidado con eso, que sabemos que las condiciones en el país no son las mejores, pero estamos trabajando en mejorarlas. De hecho, el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte contempla inversiones no solo de Estados Unidos, sino en este caso de El Salvador, para mejorar las condiciones. Y hoy por hoy El Salvador es el único país que ha sido reconocido por Estados Unidos como el país que ha mejorado sustancialmente las condiciones, y a eso obedece que haya un 60% menos de personas que se van. Al principio decían, es que México los detiene y los manda. Ah, pues noticia, México también nos ha compartido sus cifras oficiales y hay un 60% de disminución de las deportaciones de México hacia El Salvador. Entonces, no es el caso de los otros países. Reconocemos que sigue habiendo un problema y no nos vamos a cansar de trabajar, y en nuestras propuestas van muchos elementos para garantizarle a la población mejores condiciones en sus lugares de origen, empezando por los polos de desarrollo, que es una gran generación de oportunidades para nuestra gente. El presidente Trump está diciendo que si no se paran los flujos migratorios se va a suspender la ayuda económica a los países de Centroamérica, básicamente. Pues las mismas autoridades de Estados Unidos, incluido el vicepresidente Pence, han planteado el reconocimiento a esa reducción del 60% de los flujos migratorios. Pero a mi manera de ver hay un contrasentido en ese planteamiento del presidente Trump, porque es precisamente la ayuda que nosotros estamos invirtiendo para mejorar las condiciones aquí la que ha garantizado una disminución en los flujos migratorios. Yo lo he discutido mucho con congresistas de ambos partidos, de ambas cámaras, y les he dicho que ese tipo de situaciones de cortar ayuda
o de deportar a la gente que está allá, va a tener un efecto boomerang. Sí. ¿Por qué? Porque la gente que está allá, el gobierno de Estados Unidos ya la tiene registrada, paga sus impuestos, saben dónde viven, etcétera. Y si retornan a esa gente es la primera que va a encontrar oportunidades laborales aquí, porque tiene capacitación, tiene herramientas de trabajo, etcétera, pero va a desplazar a otra gente con menos capacidades y se puede allí sí generar una nueva ola migratoria hacia los Estados Unidos. Y Estados Unidos va a tener a cambio personas que no están registradas en su sistema, que no pagan impuestos y que no saben dónde viven. Entonces, se lo tienen que pensar bien. La gente del Congreso me ha dicho, tiene lógica tu razonamiento. Yo indagué, porque como sabe, estuve al frente de la Cancillería mucho tiempo, indagué con nuestra red consular, pregunté y sugerí que se les diera apoyo. Y muchos de ellos no han querido recibir el apoyo, porque detrás de ellos hay traficantes de personas que no quieren un vínculo con el gobierno. Algunos de ellos sí han accedido a recibir apoyo nuestro, se les ha dado asesoría. Esas más de 1000 personas que han regresado, algunos les hemos ayudado nosotros a retornar porque, como decía, fueron sorprendidos en su buena fe. Y yo comprendo que haya frustración, comprendo que haya molestia porque no se han resuelto a cabalidad los problemas de toda la población de El Salvador. Hace falta mucho por hacer, pero esa frustración, esa molestia no los puede llevar a una aventura irresponsable, donde se puede poner en peligro sus vidas y pueden poner en peligro las vidas de sus hijos.